mandamientos. El día de hoy nada más quiero abordar el primer mandamiento. Y cuando vuelva a predicar, pues ya retomamos, ¿verdad? Los demás mandamientos, primero Dios. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar solamente en el primer mandamiento. ¿Ya se está grabando? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, dice la palabra de Dios, Éxodo 20, capítulo 1, dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hasta ahí nos vamos a quedar. Por ahí de repente encontramos algunas diferencias, a lo mejor entre algunas personas que pues han hablado acerca de que los 10 mandamientos se dividen a lo mejor entre los primeros versículos y otras personas que juntan los últimos 2 mandamientos en uno. Pero bueno, el día de hoy nosotros vamos a tomar digamos que es el consenso, uno de los consensos más apropiados, aunque en realidad no te preocupes en el hecho de pensar que si es el primer mandamiento, que si no es que si el primer mandamiento va más allá o más arriba o abajo. Simplemente vamos a hablar acerca, la predicación de hoy se llama no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? O sea, eso es lo importante que tenemos que ver. Simplemente te lo digo como un contexto. O sea, tu Biblia a lo mejor si tiene los subtítulos, en cada capítulo dice ahí los 10 mandamientos, y precisamente este texto de Éxodo 20 es el texto más conocido acerca de los 10 mandamientos. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Específicamente nos vamos a centrar en no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese fue un mandamiento que Dios dio, se ha tomado, que estos mandamientos, algunas personas dicen, bueno, es que eso es una ley para los judíos, ¿sí? Pero en realidad los 10 mandamientos lo podemos tomar como una ley moral de Dios. No solamente son mandamientos que Dios le dio específicamente, tú puedes encontrar leyes específicas en el libro de Levítico y demás del Pentateuco. Podemos encontrar en la Torá demasiadas ordenanzas y leyes como cualquier nación, como nosotros tenemos hoy en día aquí la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y hay leyes y demás. Todos podemos encontrar diferentes leyes, podemos encontrar diferentes acuerdos que van variando de nación en nación. A lo mejor en alguna nación se encuentran prohibidas unas cosas, en otras naciones no. Pero aquí no estamos hablando de la ley judía, no estamos hablando de la ley que Dios le haya dado específicamente nada más a los judíos. Estamos hablando de la ley que Dios da, o sea, de lo que Dios realmente ve bien o ve mal. Por eso también tenemos que remitirnos a este libro, al segundo libro de la Biblia, al libro de Éxodo, cuando queremos conocer más de Dios, porque no solamente vamos a ver los mandamientos como mandamientos, sino también vamos a conocer a través de los mandamientos lo que es el sentir de Dios, qué es lo que siente Dios, qué es lo que quiere Dios de ti, qué es lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. O sea, tenemos que entender que cada mandamiento te habla del carácter de la persona, de lo que Dios es, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos aquí los mandamientos, no debemos de tomarlos como una ordenanza para un pueblo en especial, no, sino es una parte que Dios aprueba o desaprueba de ti y de mí también, ¿sí? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a hablar de su palabra. Padre, ¿quién mejor que tú, Señor, para que hoy nos hables de tu palabra, para que hoy nos transcribas, para que hoy nos prediques, para que hoy nos enseñes? Queremos sentarnos a tus pies, Señor, queremos estar en tu presencia, queremos que tú seas el que nos hables, Señor, voz de Dios y no de hombre, Señor, queremos en esta mañana, ayúdanos, enséñanos, háblanos a través de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Pues a veces la ley de este primer mandamiento, se confunde el primer mandamiento con el gran mandamiento, ¿sí? O sea, el gran mandamiento se encuentra en Deuteronomio 6 y es en esencia un resumen de toda la ley, ¿sí? Y tal vez lo podemos tomar como también cuando Jesús habla y nos dice
cuando le preguntan en qué se resume toda la ley, ¿verdad? Y los profetas, y le dicen, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Pero ese es el resumen, por decirlo así, de la esencia de toda la ley del Antiguo Testamento. Aquí no estamos hablando precisamente de eso, estamos hablando del primer mandamiento del decálogo, ¿sí? Empieza con el primer mandamiento y hay cierto, por decirlo así, algunas personas, como te dije, hay personas que piensan que los 10 mandamientos tienen un orden y otras personas piensan que es otro orden. Por ejemplo, los protestantes tienen un orden o digamos ciertos mandamientos y los católicos tienen otra serie de mandamientos. Básicamente es lo mismo que está aquí, lo mismo que estamos leyendo en Éxodo 20, pero con un acomodo diferente. Pero eso realmente no nos tiene que hacer ruido en este momento. Finalmente los mandamientos ahí están y debemos de seguirlos, ¿no? Nos dice Éxodo 21, dice, entonces, dice, habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Acordémonos que estos mandamientos, estas leyes, se dieron alrededor de 1491 antes de que viniera Jesús. Casi 1500 años antes de que Jesús naciera, se dan estos mandamientos. Y se dan precisamente cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, de tierra de servidumbre, los lleva al desierto y entonces dice que en el monte Sinaí les da estas leyes y que el mismo pueblo temió y tuvo temor porque él dice que el monte humeaba, temblaba y la gente tenía miedo y le dijo a Moisés, Moisés, habla tú con Dios y luego nosotros nos vienes a decir qué te dijo. Ahí el pueblo de Israel decidió hacer una brecha, una distancia que hasta el día de hoy mucha gente así piensa o así es, van con el líder, con el pastor, con el sacerdote y dicen, no, pues tú dime el consejo de Dios para mi vida. Pero en realidad la esencia de Dios es que Él quiere hablarte a ti directamente, ¿no? O sea, Dios quiere, sí, nos manda a congregarnos, sí, nos manda a ser parte de una comunidad, sí, nos manda a tener pastores y ancianos y demás, pero no nos dice que Él no nos quiere hablar, sino al contrario, dice Jesús, cerrada tu puerta, entra y comunícate con tu Padre que está en los cielos y tu Padre que está en los cielos te recompensará, ¿verdad? En público, si tú lo haces en secreto. O sea, en realidad lo vemos que la relación del hombre para con Dios, cuando viene Jesús, se abre totalmente. Pero en esta atención, en este momento, estamos en ese punto, ¿verdad? Dice que Dios les dice, no tendrás otros dioses delante de mí. A primer vista parece simplemente declarar el monoteísmo, ¿no? O sea, porque dice, ahí yo soy Jehová tu Dios, y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, parece ser algo muy sencillo. A veces nosotros vemos el primer mandamiento y decimos, este sí lo hago. O sea, es como decir, pues yo sí lo cumplo. Sí lo cumples. Pues ahorita vamos a ver un poquito más de fondo qué es lo que quiere decir, porque a veces pensamos que un mandamiento es muy sencillo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es lo que dice el mensaje, el mandamiento. El monoteísmo es la idea de que solo existe un Dios. El punto es importante señalar que en este tiempo donde se escribe esto, donde se le dice esto a los israelitas, ellos no eran, eran, por decirlo así, enoteístas, ¿verdad? O sea, ahorita te voy a explicar qué es enoteísmo. Enoteísmo no significa que ellos pensaban que Dios era un eno, sino enoteísta quiere decir que ellos tenían como una transición entre el politeísmo y por decirlo así, el monoteísmo. O sea, el politeísmo pagano significa la creencia en muchos dioses, ¿verdad? O sea, la creencia de que existen muchos dioses. Pero el enoteísmo es una especie de forma híbrida, por decirlo así, entre el hecho de que existe un Dios y varios dioses, ¿verdad? Es la teoría, por decirlo así, de que las religiones empezaron un tipo primitivo de animismo, donde la gente creía que los árboles, los arbustos, los animales estaban habitados por espíritus sagrados. ¿Has escuchado por ahí que había aquí en México inclusive se adoraban a los jaguares y que sentían que pues también la lechuza o ciertos animales decían, no, es que ahí están espíritus dentro de ellos, y hasta el día de hoy hay personas que dicen que pues toman forma de animales
los brujos, etcétera. O sea, eso había mucho la creencia anteriormente, y tenían que tener a esos espíritus sagrados aplacados y apaciguados mediante ofrendas y demás. Por eso también por ahí se cree en el Halloween y todo eso del Día de los Muertos, de que pues se abre el portal de los espíritus y entran y salen. O sea, todo esto es algo así de ese tipo, que ellos, o sea, a los que les dice Dios esto, ellos pensaban cosas parecidas de ese tipo. Luego se desarrolló el tipo de politeísmo que encontramos en la religión egipcia o la religión romana, en la mitología griega, donde había un dios para cada cosa. Un dios para la guerra, un dios para el amor, un dios de la cosecha, un dios para esto, un dios para aquello. O sea, nos encontramos, y hoy en día también la gente, ¿no? Me llama mucho la atención cuando estaban con lo de las lluvias y demás, pues todo el mundo estaba diciendo, pídanle a Tlaloc, ¿no? Como si todavía existiera ese tipo de creencia en las personas, que hay un Dios que manda la lluvia, que hay un Dios de la lluvia, y que hasta se iban a poner a danzarle para que saliera la lluvia. O sea, ese tipo de creencias todavía hasta el día de hoy siguen estando en el inconsciente de las personas. Había por decirlo así, un Dios que también en esta antigüedad había un Dios para los judíos, un Dios para los filisteos, un Dios para los cananeos, ¿sí? Por decirlo así, cada nación tenía su deidad. Tú te puedes dar cuenta que por ahí dice, no, es que ahí vienen el pueblo de Israel, y los israelitas, su Dios es poderoso porque ha vencido a los dioses de otras naciones. ¿Por qué? Porque cada nación tenía un Dios, y era como que me voy a pelear contra esto y a ver qué Dios gana, ¿verdad? Así ellos pensaban, ¿sí? Entonces, los judíos llegaron a la conclusión en última instancia de que solo había un Dios sobre toda la tierra y sobre todas las naciones y sobre todos los pueblos, ¿sí? Pero mientras tanto, antes de que todo eso sucediera, pues por decirlo así, ellos tenían su Dios, y por ejemplo, los filisteos tenían a Dagón, y por ahí los cananeos tenían a Baal, y por decirlo así, tenemos diferentes dioses, ¿verdad? O sea, ya el cristianismo hoy en día enseña que hay un solo Dios, que hay un solo Dios para toda la tierra, y es un Dios que reina por sobre todos, ¿verdad? El Señor creador del cielo, de la tierra y de todo lo que hay, ¿sí? Cuando llegamos al primer mandamiento y nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, claramente es una prohibición práctica del politeísmo, de la idolatría, y algunos podrían decir, bueno, a lo mejor quiere decir que sí puedo tener varios dioses, ¿verdad? Porque de pronto podemos nosotros entender, dice aquí, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Y alguna persona podría pensar, es como con los dioses, como lo era Zeus, ¿no? O sea, que dices tú, ay, el dios Zeus, pues es el dios que reina sobre todo, o que tiene más autoridad que todos los demás dioses, pero además existen otros dioses. Hoy en día hasta Disney nos ha metido ese tipo de creencias y de falacias, ¿no? Como pues muy comúnmente Thor, ¿no? Que es el dios, no sé, creo que el dios de trueno, ¿no? O algo así, no sé qué poder tenga o qué sea, pero bueno, él supuestamente es un dios, y hay otros dioses, y es hijo de Zeus, ¿no? Y Zeus es el mayor dios que existe, y no hay otro más poderoso que Zeus. Pero aquí podemos nosotros decir, bueno, a lo mejor Dios quiere decir algo así, pero cuando la ley dice no tendrás otros dioses delante de mí, el delante no significa en cuanto a rango, ¿sí? O sea, no quiere decir yo soy el bueno y debajo de mí hay otros, no. O sea, lo que está diciendo realmente Dios aquí es, no se te permite tener dioses delante de mí, delante de mi cara, en mi presencia, ¿sí? O sea, la presencia de Dios, cuando nosotros entendemos quién es Dios, entendemos que uno de los principios básicos de Dios es que Dios es ¿qué? ¿Qué? Omnipresente, omnipotente, ¿y qué? Y omnisciente, ¿verdad? Si partimos de ahí, de esas tres características de Dios, sabemos que Dios está en todo lugar, que Dios todo lo sabe y Dios todo lo puede. Entonces, cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, o sea, en mi cara, en mi presencia, pues te está excluyendo todos los dioses, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque ¿de dónde huiré de tu presencia? Dice el Salmo.
O sea, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si bajare a lo profundo de la tierra, ahí estás tú. O sea, no podemos tener dioses delante de Dios. O sea, no debemos de tener otro Dios que no sea Él, ¿verdad? O sea, tan sencillo como eso. No quiere decir que podamos tener uno principal y de ahí otros abajito que también compitan por su amor. No, porque dice Dios, yo soy celoso, ¿verdad? O sea, lo vamos a ver después. Hay 4 elementos en los cuales se han puesto a lo largo del tiempo para explicar el principio básico que solamente Dios tiene, que cuando nos dice aquí en este texto acerca de no tendrás dioses ajenos delante de mí, han enumerado diversos teólogos acerca de 4 elementos de este texto que podemos nosotros ponerlo como una parte práctica, ¿sí? Los 4 elementos que le pertenecen solamente a Dios, ¿sí? O sea, solamente a Dios le pertenecen estos 4 elementos. Solamente Dios puede ser, solamente Dios puede ser número 1, solamente Dios puede ser adorado. Número 2, solamente Dios puede tener tu confianza. Número 3, solamente Dios puede ser invocado. Y número 4, solamente Dios es digno de darle las gracias. O sea, te lo voy a repetir. Número 1, adoración. 2, confianza. 3, invocación. 4, acción de gracias. Estos 4 elementos, cuando Dios te está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, podemos ponerlo de manera práctica en estos 4 elementos. Adoración, confianza, invocación y acción de gracias, ¿sí? En primer lugar, adoración, ¿sí? En toda la Escritura, en particular en el Antiguo Testamento, el presentarse a Dios con espíritu de reverencia, de alabanza, de honor, de adoración, es un deber de toda persona adorar a Dios, ¿sí? Es una obligación, es algo que nosotros tenemos que hacer. O sea, si tú quieres cumplir el primer mandamiento, el básico que Dios te pone, cuando Dios te dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, o sea, quiere decir que yo tengo que considerar a Dios el ser supremo, máximo, que no hay nadie más. Y por lo tanto, como yo considero que Dios es el ser que está por encima de todo hombre, de toda nación, de toda fuerza, de toda potestad, de todo ser que existe en el cielo, en la tierra, en el universo, como Él es el Dios de todos los dioses, ¿qué debo hacer yo? Adorarle, ¿verdad? O sea, adorarlo. O sea, ¿qué significa eso? Que yo tengo que rendirme delante de Él. La idea de adoración, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, no sé si tú has visto o tengas un perrito o una mascota y de repente con el dueño, o sea, no digo con todo el mundo, pero hay algo muy particular, que los perros a los que él los detectan o ellos sienten que es el dueño o que es el líder de la manada, porque entendamos que los perros se dirigen por manadas. Entonces, cuando ellos detectan, o sea, pueden vivir 5 personas en la casa, pero ellos saben que uno es el jefe, ¿verdad? O sea, ellos detectan que una persona, no quiere decir siempre el padre de familia, porque si el padre de familia nunca se acerca al perro, pues no lo va a identificar, sino es la persona al que el perro le tenga autoridad, o sea, el que ejerce sobre él la autoridad, el que le dice cállate y se calla, el que le dice siéntate y se sienta, el que le dice vete para allá y se va para allá. O sea, hay uno solo, puede ser que muchos lo hagan, pero hay uno solo que es el bueno, ¿verdad? O sea, el que dice el perro, o sea, cuando se chifla o cualquier cosa, oye, dile porque solo a ti te escucha. Bueno, esa persona, si tú te pones a ver, cuando esa persona se sienta en un lugar, el perro llega, se sienta también y de repente puede empezar a lamer su mano o simplemente estar así cerquita de él y se pone al ladito de él, como que se recarga. O inclusive en algunas ocasiones cuando lo regaña, se echa su pancita, se pone para arriba, ¿no? Eso quiere decir que él está pidiendo perdón. Y cuando él está al lado y está lamiendo la mano de su amo, eso quiere decir adoración. O sea, le está expresando que lo ama tanto, que lo quiere tanto, que significa tanto para él, que lo está como acariciando de una manera sencilla, ¿verdad? O sea, de la mejor manera que yo pueda tener, de la manera más suave que yo te pueda ayudar, o sea, como yo te quiero ungir, haz de cuenta como la mujer
que va y le vierte el perfume a Jesús y que todo el mundo se queda, ¿qué hiciste? ¿Verdad? O sea, ¿cómo desperdicias ese perfume tan caro? Y esa mujer dijo, pues, o sea, yo quiero poner esto. Ese tipo de perfume era un perfume que las mujeres guardaban para su día de noche de bodas. O sea, era un perfume muy especial, no solamente por el precio, sino también era un perfume tan especial porque era reservado para su marido. Entonces, esta mujer cuando le vierte el perfume a Jesús, le está diciendo, tú eres lo más importante para mí. O sea, tú eres la persona más especial en mi vida. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos aquí este texto que nos dice, no tendrás dioses delante de mí, te está diciendo Dios, no puedes tener un símbolo de adoración mayor que solamente yo. Yo quiero tu adoración, quiero tu rendición. Y la adoración significa rendir mi corazón ante esa persona. O sea, abrirme totalmente, te dejo saber quién soy. Por eso dice la palabra de Dios cuando habla acerca de los esposos, dice, conoció a su mujer. ¿Qué significa que conoció a su mujer? No solamente es el hecho de que tuvieron relaciones sexuales, sino también dice, conoció a su mujer porque en esa intimidad de pareja se abren totalmente. Empiezas a conocer algo que nadie más conoce de esa persona, algo que nadie más tiene acceso de esa persona. Tú lo tienes porque eres su esposo o porque eres su esposa. Se conocieron, la conoció. Por eso Dios te dice, pues no hay otra persona a la cual tú le tengas que abrir esa parte. Por eso también decimos, la segunda parte es la confianza. ¿Qué nivel de confianza tenemos que tener con Dios para creer totalmente y ciegamente lo que Él nos diga? A lo mejor en todas las demás personas tú puedes desconfiar. Puedes desconfiar de que te dan un cambio en la tienda y tú dices, sí me lo habrá dado bien, y te pones a ver, a contar las monedas. Te mandan un contrato y dices, lo voy a leer hasta las letras chiquitas. Y te lo recomiendo que siempre lo hagas. Lee tus contratos porque si no, pues luego te vas a comprometer a cosas que ni siquiera sabías. O sea, tú puedes desconfiar todo lo que tú quieras de las demás personas, pero cuando llegas al nivel de Dios, a quien es Dios, tú no puedes desconfiar absolutamente nada de lo que Dios te diga. O sea, si Dios te dice vas a caminar por las aguas, tú te vas caminando por las aguas, porque Dios lo dijo. ¿Sí me entiendes? Si Dios te dice, yo voy a hacer esto contigo y tú lo tienes que hacer, ve y dile esto a estas personas, vas y se lo dices porque Dios te lo dijo. Porque Dios es Dios y Dios le tiene la dignidad de tener toda mi confianza. Todo lo que yo soy, tengo que creer a lo que Él me diga. ¿Sí? O sea, tenemos que entender que Dios realmente nos lleva a confiar en Él. Entonces decíamos en este primer punto que Dios nos lleva a tener ese momento de honor, de alabanza, de adoración que debemos de darle a Él. Mientras profundizamos, tenemos que entender que en el Antiguo Testamento, tanto en el primer, segundo como tercer mandamiento, es una prohibición enérgica y vehemente contra cualquier forma de idolatría. ¿Sí? Si tú te pones a leer el Antiguo Testamento, ¿cuál es uno de los mayores pecados o de los pecados más recurrentes que tiene el pueblo de Israel? ¿Alguien se ha dado cuenta? Que tú ves en el Antiguo Testamento que a cada rato estaban cayendo en ese pecado. O sea, el pecado más constante y más común del pueblo de Israel, ¿cuál era? ¿No reconocían a Dios? No precisamente. ¿Cuál creen que era? Era para los dioses, ¿no? ¿Mandé? Creer en otros dioses. Que se iban que caían en la idolatría. O sea, acuérdate que inclusive cuando precisamente Dios les da estos 10 mandamientos y dice que las escribe con su propio dedo, con su propia mano, las tablas de los 10 mandamientos. Y Moisés va así como imagínate que Dios, o sea, imagínate cuando te dan un documento muy importante,
pues ahí vas y bien orgulloso con tu diploma y todo, pues Dios le había dado tablas y que estaban escritas por la mano de Dios para que siempre, pues hasta ahorita, el día de hoy, podríamos ver esas tablas, porque están escritas o estaban escritas con el dedo de Dios y en tablas de piedra, o sea, no se iban a borrar, eran letras imborrables, por decirlo así. Ya baja Moisés bien contento, ¿no? Pero dice, oye, ¿y qué es eso que se oye allá, allá abajo? No, pues se oye como ruido de fiesta. Bueno, pues ya los israelitas ya estaban adorando un becerro. Y no solamente eso, sino el mismo Aarón, o sea, el sumo sacerdote, se los había hecho y le había dicho, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. O sea, ya inclusive se les había olvidado quién los sacó de Egipto. Y ya estaban adorando a un becerro de oro. Tal fue el coraje que le dio a Moisés, que dice que la rompió. Y se perdieron esas tablas, ¿verdad? O sea, imagínate, no debía de haber sido importante ese mandamiento. Claro que tenía que ser muy importante, porque precisamente era uno de los mayores problemas que tuvieron el pueblo de Israel. Y precisamente Dios les dijo, cuando entres a la tierra de Canaán, barre con todos los pueblos que están ahí, porque ellos tienen dioses ajenos. Y el pueblo de Israel lo primero que hace es dejar pueblos ahí. Y cuando los deja, dice, Dios siempre te van a estar siendo un motivo de tropiezo. Cuando precisamente Salomón, el hombre más sabio de toda la historia, según palabras de Jesús, no lo digo yo, según palabras de Jesús, o sea, el mismo Jesús dijo, aquí hay uno más que Salomón, pero en realidad Salomón era el hombre más, o sea, dice la palabra de Dios, que no hay otro y no habrá otro con la sabiduría que él tenía, solamente Jesús. Pero otro como Salomón no hay. Imagínate, el hombre más sabio de la historia, ¿y qué fue lo que lo hizo caer? ¿Cómo? De sus esposas tuvo mujeres, y dice que esas mujeres a Dios, por eso nos dice, y por eso también Dios les había dicho, no tomes mujeres de otros pueblos. Y precisamente va Salomón con toda su sabiduría y dice, vénganse las que son de otros pueblos. ¿Y qué hicieron esas mujeres? Salomón, échame la mano, yo te quiero mucho. Mira, mi amor, yo de verdad te amo y eres tan especial para mí. ¿Me dejas adorar a mi Dios? Ay, es un poquito chiquito. Y dice la historia que hasta Salomón terminó haciendo un templo y adorando a dioses paganos. ¿No será importante este mandamiento? ¿No será que a veces lo menospreciamos o decimos, yo sí lo hago? Tendríamos que pensar muy bien, tendremos que ver realmente si no hay nada ni nadie que compite en el lugar de Dios. Y por eso también se nos recomienda y a los jóvenes siempre les decimos, no te busques una mujer que sea del mundo, porque aunque tú digas yo la voy a convertir, o tu mujer, muchacha, no te metas con un hombre del mundo, porque aunque tú digas, yo lo voy a convertir, yo lo voy a traer a la iglesia, él va a amar a Dios, pero si no lo ama, pues ya te metiste un hack, o sea, ya te metiste un jaque mate en tu vida horrible, porque no vas a poder cambiar su corazón nada más diciéndole, adora a Dios, no, eso es algo de convicción, por eso siempre recomendamos a los jóvenes cristianos, cásate con una persona que ya ama a Dios, o sea, una persona que realmente sigue a Dios, que realmente tiene eso en su corazón. Porque si no lo tiene, tú no se lo vas a poder hacer. Tú no se lo vas a poder fabricar. Cásate con una persona que comparte tu mismo amor por Dios. Entonces, realmente encontramos que esto es muy importante. Si vemos el primer capítulo de Romanos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo enseñando sobre que el pecado fundamental, primordial, no solo de Israel, sino de toda la humanidad, es el pecado de idolatría, ¿sí? O sea, el pecado de idolatría. Vamos a ver Romanos, capítulo 1.
Esto es muy importante porque Romanos lo escribe Pablo para evangelizar a un pueblo en el cual él no había ido, no tenía la oportunidad de haber ido. Y él escribe una epístola donde nos deja los principios más fundamentales. Dice verso 21, Romanos 1:21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Nos dice entonces la palabra de Dios que el problema de la humanidad, o sea, cuando le escribe Pablo a los romanos y les dice cómo es la corrupción del hombre, cómo el hombre ha caído tan bajo, nos está diciendo precisamente que la culpabilidad del hombre nace y parte a partir del punto en el cual el hombre no reconoce a Dios. O sea, en el cual el hombre no ama a Dios, no tiene un solo Dios, no mira a Dios, no quiere a Dios, cambia la imagen de Dios, se busca un ídolo a su propio parecer, porque finalmente también tiene que ver con el egoísmo. O sea, si yo hago o adoro a otro Dios, pues voy a adorar a un Dios que me convenga, ¿sí? Al Dios pues no sé, hasta los narcos tienen sus propios ídolos, ¿sí? El santo patrono de los narcos. ¿Por qué? Porque pues es el que me va a bendecir para seguir haciendo mi negocio, ¿verdad? O sea, me busco el Dios a mi conveniencia, me busco el ídolo que me solape mi pecado, que me haga sentir bien y que me dé lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, nos dice entonces aquí la palabra que cambiaron por criaturas al Creador. La adoración de criaturas es lo que está en el corazón de la idolatría, ¿sí? A veces pensamos que la idolatría en términos burdos solamente es inclinarse a un ídolo, como un becerro de oro, a la Virgen o a cualquier ídolo que tú te quieras poner. Pero también la dimensión más profunda de la idolatría ocurre cuando cualquier persona viene a ser símbolo de nuestra idolatría. Puede ser hasta tu propio hijo, tu propio esposo, tu propia esposa, personas o ídolos que a lo mejor hoy en día los jóvenes, un artista, un futbolista, un deportista, o sea, empezamos a idealizar de una manera tal que a veces los propios personas dicen, y si yo me lo encontrara, ¿qué haría? Pues me caigo, me muero, ¿sí? O sea, tú veías, no sé, hoy en día, pero cuando yo era joven, pues yo veía los artistas, ¿no? Que, pues como Michael Jackson, no sé, ¿no? Que la gente hasta se desmayaba en los conciertos porque salía él y simplemente con que hiciera esto, no sé, o sea, un paso de baile y se quedaba quieto en el escenario y la gente gritaba de una manera tan frenéticamente que se veía que en el mismo público la misma gente se desvanecía. O sea, ¿por qué? Porque no podían soportar que estaban en la presencia de su Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando nosotros empezamos a poner algo o a alguien por encima de la gloria que tiene Dios, entonces en ese momento empezamos a corromper todo nuestro ser. Y dice que Dios mismo, dice que los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios mismo permite que la persona se vaya corrompiendo porque no puso en primer lugar a Dios. Cuando tú pones en primer lugar a Dios, Dios respalda todo lo que haces. Dios te bendice, Dios te ayuda, Dios te guía. ¿Por qué? Porque Él es el número uno, porque Él es tu guía, porque tú lo estás poniendo en el lugar que le corresponde a Él. Pero cuando nosotros cambiamos, inclusive podemos empezar a pensar en cosas más profundas. Cuando yo le cambio cosas a Dios para que Dios sea a la imagen que yo quiero, entonces ahí ya no funciona igual, ¿me entiendes? O sea, es como una persona que de repente le dice a un predicador, yo no creo en un Dios que castiga, ¿sí?
Yo no creo en un Dios que se aira, que se enoja, porque mi Dios es un Dios de amor. ¿Sí? Bueno, sí, Dios es amor, claro. Dice la palabra de Dios que Dios es amor, pero también nos dice que Dios está airado contra el impío todos los días y que Él afilará su espada y ya armado tiene ya su arco. O sea, imagínate, Dios no podemos tomarlo como mi Dios, el que yo quiero creer que Él es. ¿Sí? Algunas personas dicen, no, es que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado, ¿no? Ok, pero en realidad si nos ponemos a pensar, Dios también aborrece al pecado. O sea, aborrece su pecado y aborrece su persona. ¿Sí? Pero también Dios tiene la misericordia de que si el pecador se arrepiente, Dios lo quiere perdonar. Hizo tanto para que el hombre se salvara que sería imposible pensar que Dios no quiere perdonar al pecador. Claro que Dios lo quiere perdonar, pero no quiere decir que Dios esté de acuerdo con su pecado, que Dios ame su pecado o que Dios permita que el pecador haga pecado. O sea, Dios no está de acuerdo con eso. ¿Sí? Pero nosotros cuando empezamos a pensar en ciertas cosas y decimos, bueno, es que pues Dios es así, o Dios yo no creo que a mí me va a castigar, ¿sí? Empezamos a poner a un Dios como tipo Disney o tipo, no sé, de una manera que nos convenga a nosotros. No, es que a la mera hora Dios no va a condenar al mundo. Imagínate, dicen, creo que los testigos de Jehová, dicen, imagínate que un papá que pone a su hijo en la estufa y le quema la mano, sería inhumano, ¿sí? Pero tú te pones a pensar en Dios como un hombre, pero Dios no es un hombre, ni es un hijo de hombre. Si yo no soy un hombre ni un hijo de hombre para que me arrepienta. ¿Sí? Entonces a veces empezamos a pensar mal de Dios y empezamos a decir, no, es que Dios no es así. No, es que Dios no va a hacer esto. Es que en realidad la Biblia a lo mejor se equivocaron, a lo mejor tuvo muchas traducciones, a lo mejor no quiere decir lo que está diciendo aquí. O sea, empezamos a degradar la imagen de Dios. Por eso dice Dios, no tendrás, si lo regresas, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, Dios no quiere otro Dios ajeno. Dios no quiere que nos hagamos nuestra propia imagen de Dios a nuestra conveniencia. No lo podemos despojar de su soberanía, de su santidad, de su omnipotencia, de su inmutabilidad. ¿Sí? No podemos. O sea, Dios, cuando decimos que Dios es inmutable, ¿a qué nos referimos? ¿Qué qué? Que no cambia. Mutar significa cambio, ¿verdad? O sea, que se transforma, ¿sí? O sea, la mutación es que cambia su ser. Bueno, entonces Dios no cambia, Dios es inmutable. El mismo Dios que tú ves en el Génesis es el mismo Dios que ves en el Apocalipsis. No cambia. ¿Sí? O sea, no nos confundamos, porque a algunas personas también les encanta decir, bueno, es que eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya es diferente. No, nada cambió. De Dios, nada cambió. El mismo Dios del Génesis que crea los cielos, la tierra, el mar, las aguas, los peces, que está en el Edén, que habla con el hombre, que confunde a los hombres en la Torre de Babel, es el mismito Dios que muere en la cruz por ti y por mí. Es el mismito. No hay cambio. Él es el mismo, es igual, no cambia. Y no podemos decir, es que eso es en el Antiguo Testamento. No, Dios es el mismo. Y si tú lo conoces al Dios del Antiguo Testamento, también vas a conocer al del Nuevo Testamento. En todos lados te va revelando su persona. No permitamos que elementos de idolatría se inmiscuyan en nuestra fe. ¿Sí? Hay ciertos rasgos que a lo mejor nos gustan más de Dios, borramos otros elementos de sus atributos, de su carácter o nos oponemos a ellos. Entonces realmente el Dios que adoramos no sería Dios verdadero. ¿Sí? Tenemos que creer en el Dios y por eso es tan importante también que sigamos estudiando la Biblia, oyendo su palabra, para que realmente entendamos que cada cosa que tú lees, que tú ves, es parte de Dios. ¿Sí? También como predicadores tenemos que proclamar el consejo completo de Dios. Si dejamos de predicar algunos temas, quiere decir que no estamos presentando al verdadero Dios. Si hablamos solamente de perdón, no estamos hablando de condenación. Si estamos hablando nada más de fe y ya no hablamos de arrepentimiento. Si hablamos nada más de gracia, pero no hablamos del infierno, estamos presentando un Dios que está como incompleto. ¿Sí? Tenemos que hablar
en las predicaciones de todos los temas de lo que conlleva a Dios. Entonces decimos que adoramos a Dios, pero también confiamos en Dios, ¿sí? Podemos confiar en personas, sí, podemos ofrecer una confianza, pero también tenemos que ver que el objeto de nuestra confianza absoluta tiene que ser Dios, al único que nos aferramos a nuestra salvación. Por eso decimos, en una iglesia no te pueden decir estás condenado o estás salvado, a menos que también, como decimos, por eso también Dios pone Mateo 18, un procedimiento muy específico para que cuando la iglesia a una persona la desecha, pues bueno, ¿por qué la desecha la iglesia? ¿Por qué una iglesia puede prohibir a una persona la entrada? Bueno, pues porque hay ciertas bases para decir, bueno, toda la iglesia se une, por decirlo así, y dice, le muestra básicamente a la persona que la persona está mal. Si la persona como por decirlo así, se obstina en su pecado y no quiere cambiar, entonces dice, tenle por gentil y publicano. O sea, esa persona no es parte de la iglesia, ¿sí? Entonces, y dice Jesús, lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y lo que atares en la tierra será atado en el cielo. O sea, realmente Dios sí le da una autoridad a su iglesia, pero en el tema de que nosotros podemos decir, oye, yo soy hijo de Dios, pues es algo que tú debes de saber, es algo que Dios te lo revela a tu ser, ¿sí? Entonces, la confianza tiene que estar puesta definitivamente en Dios, en primer lugar. En tercer lugar, la invocación, lo que quiere decir de invocar, llamar para nuestro consuelo, nuestro rescate, nuestra realización como seres humanos. Decimos que creemos en Dios, que confiamos en Dios, que adoramos a Dios, pero después apelamos a otras cosas para que nos rediman. O sea, si nos encontramos en un problema, si nos encontramos en una situación, si estamos en un momento de vida o muerte, ¿qué hago? ¿Confío en otras personas? ¿Llamo a otra persona? ¿Corro a otra persona? ¿Soy capaz inclusive como Saúl de ir con una divina y decir, oye, léame la suerte o dígame esto o préstame dinero o demás? O sea, ¿quién me va a salvar en los momentos claves? Pues ahí es donde tengo que invocar el nombre del Señor, ¿ya? O sea, y una invocación, porque dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién me va a librar? ¿Quién me libra en el momento de la angustia? Dios, ¿sí? O sea, ¿a quién invoco en el momento de la urgencia? A Dios, ¿sí? O sea, tengo que tener esa parte. Y en cuarto lugar, la acción de gracias. De nuevo, si nos vamos de vuelta a Romanos, ya no lo pongas, pero si podemos empezar de nuevo a citar Romanos, Pablo dice que Dios se revela a través de la creación, ¿sí? Y que los hombres restringen esta verdad con injusticia, que se involucran en la idolatría y condena dos males particulares. Uno, la negativa de honrar a Dios como Dios. Y dice también, ni le dieron gracias. ¿Te acuerdas que leímos apenas? Que no lo reconocen como Dios y tampoco le dieron gracias, ¿sí? Es importante, dentro de los pecados que son más primarios para una raza caída, es negarse a adorar, honrar, alabar a Dios, y también la negativa de ser agradecidos con Dios, ¿sí? O sea, tenemos que ser agradecidos con Dios. Cada vez que murmuramos y nos quejamos de la situación de nosotros en este mundo, estamos negando nuestro agradecimiento a Dios. Cada vez albergamos en nuestros corazones la idea de que Dios no está siendo justo conmigo, ¿sí? A veces pensamos, ¿por qué paso yo por esto? ¿Sí? O sea, ¿por qué tengo que pasar por estas dificultades? Muchas veces es común que las personas en su juventud, o sea, los jóvenes, estén como inconformes, ¿verdad? O sea, por eso dicen la palabra adolescente. ¿Por qué? Porque se supone que adolecen, ¿no? O sea, que no les parecen bien las cosas, que les duele todo. Finalmente, cuando empezamos nosotros a pensar y a decir, no, es que mi vida no es justa, qué injusto que tengo que hacer esto, qué injusto que tengo que estudiar, qué injusto que tengo que moverme en el camión, qué injusto que tengo que trabajar, qué injusto que tengo que pasar hambre, qué injusto que tengo que pasar el sol, qué injusto que tengo que soportar a mis amigos, qué injusto que tengo que hacer esto. O sea, todo eso, haz de cuenta que todas esas quejas que estás acumulando, es como si le dijeras a Dios, qué injusto eres, qué malo eres conmigo, porque me haces trabajar, me haces despertarme de mañana, me haces cansarme, me haces tener que comer,
me haces tener que pagar por mis cosas. Y de repente estamos inconformes por un montón de cosas y no le damos la gloria a Dios. ¿Sí? O sea, en las situaciones en las que pasamos y también los que ya somos adultos, cuando empezamos a ver nuestra condición y decimos, pues ya estoy viejo, o ya me canso, o ya me enfermo, o ya tengo que cuidar de esto, o tengo un chorro de deudas, o mi trabajo no me da lo suficiente. Empezamos a estar como diciéndole a Dios, Señor, tú eres muy injusto conmigo. Tú no me volteas a ver. Pero sabes que Dios tiene lo mejor preparado para ti. O sea, si realmente creemos y no tenemos otros dioses ajenos delante de Dios, tenemos que creer que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Tú crees que si Dios es el Dios de todo el cielo y toda la tierra, no sería fácil para Él darte una fortuna? ¿No sería fácil para Dios? Habiendo tantos ricos, ¿tú sabes cuántos ricos hay en el mundo? Hay muchísimos ricos. Muchísimos ricos. O sea, inclusive ahora que estaba viajando mi hijo, dice, oye, me quedé de a 6, o sea, porque hay mucha gente que de verdad tiene mucho dinero, o sea, como que él nunca había visto algo así y ahora pues le toca inclusive andar, pues gracias a Dios que Dios lo llevó ahí por su gracia, pero pues de repente caminar por donde andan los reyes y demás y dice, oye, pues como que él se queda de a 6, dice, ¿esto qué? ¿Esto qué es? O sea, realmente no lo había yo visto desde esa perspectiva. O la gente misma que viaja dice, oye, nos estaba comentando el día que se subió al avión, pues obviamente él pasa por la parte donde están la primera clase y pues te vas al fondo, no te vas a la primera clase. Pero dice, oye, pero yo vi que me entro a la primera clase y está una persona con toda su familia y todos los amigos de la familia, o sea, eran como 15 asientos en primera clase y todos casi llevando hasta el perro, ¿no? Y dices tú, oye, pues, ¿cuánto dinero tiene la gente? Y hay muchísimas personas, o sea, diario viajan personas ahí y se les llenan los vuelos. Son como 250 personas por día. Y por día están viajando un montón de personas y todas las personas que viajan también en los asientos más caros se llenan. ¿Por qué? O sea, tú dices, ¿hay dinero o no hay dinero? Claro que hay mucho dinero. Hay mucho dinero. Tú pasas en la calle y ves un montón de carros lujosos que no sabes ni siquiera cuánto cuestan. ¿Cómo los compran? ¿Cómo es todo esto? ¿Me entiendes? O sea, ¿tú crees que Dios, siendo el Dios del cielo, de la tierra, no tendría manera de darte a ti lo que le da a esas personas? Sí lo tiene. ¿Y por qué no te lo da? Porque no quiere. ¿Sí me entiendes? O sea, a lo mejor te lo estoy diciendo muy crudo, pero ¿sabes por qué no quiere? Porque es lo mejor para ti y para mí. ¿Por qué no nos da Dios una caja llena de monedas de oro? Porque no te va a hacer bien, porque no va a ser lo bueno para ti, porque Dios tiene algo más arriba que dinero en su mente para ti. ¿Sí? O sea, imagínate si tú cuando llegues a la eternidad estás en la compañía de ángeles, estás al lado de Dios, ves la nueva Jerusalén donde las calles son de oro y el mar de cristal, y cuando tú llegas, dice la palabra de Dios que Dios va a enjugar toda lágrima de las personas que están ahí. O sea, Dios personalmente se va a encargar de consolarte por los sufrimientos que has tenido en esta tierra. ¿Sí? Imagínate que tú estás en ese lugar. Ahora, imagínate que estás en la parte donde ves al al rico y Lázaro, ¿no? O sea, el rico, habiendo disfrutado todas las lujos que hay en este mundo, de todas las primeras clases, de todas las islas para él solo, de todos los banquetes que había en el mundo y de todos los lujos habidos y por haber. Pero el día de hoy, en la eternidad, está en la perdición. ¿Sí? O sea, no tiene ni siquiera alguien que le moje la lengua, la punta de la lengua con agua y está sufriendo constantemente. Ahora imagínate el Lázaro, que es el mendigo, que está ahí sufriendo toda su vida, que hasta los perros comiendo las migajas del todo sucio y demás, pero dice que está en el cielo, que está con Dios. ¿Qué preferirías? O sea, ¿en dónde nos queremos situar nosotros? ¿Donde Dios me tiene con su voluntad? O sea, ¿en la voluntad de Dios perfecta para mi vida? ¿O quiero yo
como los narcos o como las personas que muchas veces los sicarios, inclusive hay ahora, hoy en día hasta los van y los entrevistan y dicen ellos su parecer. Es tremendo ese tipo de cosas. ¿Cómo te das cuenta de la gente? ¿Cómo es? Pero de repente, o dirías tú, cueste lo que me cueste, yo quiero lujo, yo quiero riqueza, yo quiero a Baal, ¿sí? O yo quiero al Dios del dinero. ¿Por qué se iban tras esos dioses? Porque ese Dios sí me garantiza. ¿Por qué adoran a la Santa Muerte? La llamada, que no es santa, pero la llamada Santa Muerte, ¿por qué la adoran? Porque dicen que la Santa Muerte sí les da lo que le pidas. Que sí les da sí. Y ahorita hay mucho jovencito con la muerte Tatuadas, sí, tatuados, y dicen que es muy celosa y que la tienen que portar. O sea, que te tienes que poner un colguije aquí donde esté el ídolo representado, porque si no te castiga. O sea, pero que es muy efectiva, ¿sí? O sea, imagínate a dónde llega la mente de la gente que dice, no, a mí no me importa nada. Yo lo que quiero son resultados, lo que sea. Hazme un amarre o hazme esto, hazme lo que sea, yo pago, pero yo quiero este resultado a fuerza. ¿Sí? Dice Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando yo digo, no tendrás, o sea, cuando yo digo, sí Señor, no tendré dioses ajenos delante de ti, tengo que también tener agradecimiento. Agradecimiento por mis circunstancias, por quién soy yo, por dónde nací, por mi condición económica, por mi condición de salud, por mi condición de todo, de inteligencia, por las cosas buenas y por las cosas malas que me pasan. Cuando nosotros vemos a Job, decimos, ay Job, échale ganas Job. Ay, ¿a poco no vas a aguantar Job? ¿Vas a llorar? ¿No? O sea, ¿te vas a quebrar Job? Si Dios todo lo tiene en sus manos, Dios ya sabe que esto nomás es un ratito Job, después te va a ir mejor. Sí, porque ya sabemos la historia de Job y dónde acaba y dónde empieza. Pero cuando a él le pasó sin saber nada, entonces ahí sí era lo bueno. Que decía, oye, pues yo a quién le hice mal, yo qué hice, yo dónde, o sea, mejor me hubiera sido bueno haber sido un abortivo, ni haber nacido. O sea, le fue tan mal a Job, pero dice la palabra que donde ya Job quebró su camino, o sea, cometió pecado, se desvió, fue cuando él dijo, se justificó más él que a Dios. Entonces dijo, Dios me está haciendo una injusticia, yo no soy malo, yo no me merezco esto. Entonces Dios dice, ahora sí, es cuando viene Dios y le dice, a ver Job, si tanto sabes, vamos a platicar, ciñete como un varón, o sea, ponte bien los pantalones, si tan de autoridad tienes, y te voy a preguntar, a ver, explícame cómo es esto y cómo es esto y cómo es esto. Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y se arrepiente. O sea, Job se arrepintió. Pero ¿cuál fue el problema de Job? Que en un momento dado, con tanto que le vino, dijo él, hijo, esto es injusto. Es injusto. Todos los que hacen daño y yo no he hecho nada mal. O sea, se justificó más él que Dios. Entonces, ahí es donde nosotros también tenemos que entender y decir, realmente no tengo otro Dios, tengo agradecimiento. Los 4 puntos que vimos, entonces, fueron adoración, 1, 2, confianza, 3, invocar, y 4, agradecimiento, ¿ok? O sea, estas 3 cosas implicarían, por decirlo así, lo que es no tener dioses ajenos. Son un parte de una ambición de este mandamiento, vivir delante de Dios, como dice él, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Caminemos delante de Dios, vivamos delante de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, por tu amor, por tu verdad. Señor, realmente vemos que esta parte donde el mundo se ha corrompido tanto empieza desde el punto en el cual no queremos tus mandamientos en nuestra vida, Señor. No agradamos
lo que no acatamos lo que tú nos has mandado, Señor. Pero realmente queremos hoy mirar tu sagrada ley, mirar a tu palabra y entenderte, Señor. Gracias por ayudarnos a ver un poquito más acerca de tu persona, Señor. Que realmente seamos personas agradecidas, personas que confiemos en ti, personas que verdaderamente te invoquemos, personas que realmente estemos en tu presencia, Señor. Padre, queremos darte la honra, la adoración que tú te mereces. Gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que tú sigas hablando a nuestros corazones el resto de la semana, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga. Estamos terminando nuestro mensaje.